Un, dos, tres, grabando. En este video vamos a aprender sobre la teoría de la gravedad, la termodinámica y la entropía con el negro, nuestro querido amigo de City of the Solo. Solo es un lugar para aprender de cripto gratis, fácil y divertido, así que también lo vamos a relacionar con algunos conceptos que ya conocemos, como las famosas shitcoins que tanto nos gustan. ¿Qué filmina nos trajiste hoy, negro? ¿Qué haces, San? Sí, hoy vamos a empezar en una filmina de esas que significan un montón de cosas, menos lo que es la filmina efectivamente. Si querés empezar a compartirlo y arrancamos. Eh, vamos a hacer un poco el camino desde el principio para adelante, como venimos del Big Bang a la Infinite Machine. Este es el tercer capítulo, recordémoslo, hay dos capítulos anteriores. Vamos a empezar a hablar de esto que es un elemento que forma parte del conocimiento humano desde el principio y por alguna razón extraña que yo no logré encontrar, pero sí lo tomé como inspiración, es un elemento que se usa en la mitología usualmente asociado a fake news. ¿Viste? Como que no es del todo demostrable, pero la manzana tiene un rol fundamental en eso. Eh, Elegí tres eventos medio aleatorios, medio arbitrarios, como venimos haciendo todo. La verdad es que se deben poder elegir muchos más y seguramente hay muchos más episodios de la historia donde se pueden encontrar. La manzana, por alguna razón que no entiendo, tiene este simbolismo de explicar la historia chiquita y significar un concepto mucho más amplio. La primera historia que elegí es la del Jardín del Edén, cuando Dios crea el Edén, crea a Adán y a Eva, además determina que la manzana es un fruto prohibido que ellos no deberían comer. ¿Sí? Ellos, motivados por una serpiente, deciden desobedecer la voluntad divina, comen la manzana dando lugar al pecado original. Esto no quiero decir yo que el Edén sea una fake news, sino simplemente que es como un simbolismo del pecado original. En realidad es una fake news porque creo que Dios dice el fruto, no hace referencia a la manzana. Por alguna razón a nosotros nos llega que la manzana, que lo que muerda Adán, es una manzana. Fue una joda y quedó, ¿no? Alguno tiró Fue un una, medio un fue una chiste que joda y era una quedó, tipo, manzana. era la manzana. Alguna persona que vendía manzanas en algún momento de la historia dijo, che, esto me queda clavado, el fruto prohibido, vamos con esto. La manzana de Dan entonces fue la primera campaña de marketing de la historia. O sea, sin ningún tipo de duda, era un manzanero. Era un manzanero. Eh, la segunda historia es la historia de la guerra de Troya. Es más largo esto y no es tan interesante, simplemente lo pongo como un ejemplo de participar de las fake news. Le tiran una manzana a un grupo de diosas que había y en particular dicen que la manzana era para la más bella de todas las diosas. Esto genera un conflicto entre Afrodita, el resto de las diosas, en el casamiento de París y da lugar a la guerra de Troya. Empieza ahí, aparece una manzana en el medio de la guerra de Troya, medio que de rebote la termina ligando la manzana en este caso. Y el tercer evento, que es el que nos interesa hoy y me parecía importante arrancar por acá, es una especie de fake news que es cómo empieza la teoría de la gravedad. ¿Sí? Y Hay supuestamente una manzana. estaba Isaac Newton, supuestamente, el compañero Isaac, sentado abajo de un árbol, una manzana cae y en la caída de esa manzana le golpea la cabeza y él con esa caída intuye la teoría de la gravedad, intuye en realidad la fuerza de la gravedad. Esto es indemostrable, inchequeable, obviamente, pero sirve para explicar cómo se descubre la gravedad. La descubre Newton con una manzana cayendo de un árbol. Ya charlamos varias veces sobre la gravedad y siempre lo vamos introduciendo de formas distintas. Lo que dijimos hasta ahora es que son dos masas que se atraen. Me parecía interesante, para hablar por última vez de la gravedad, espero, definirla un poco más formalmente y mostrar la fórmula. Es una fórmula que parece compleja, pero no es tan compleja. Eh, la leo a la fórmula de izquierda a derecha. La fuerza de la gravedad es igual a la constante de gravitación universal. Es una constante, simplemente es un número, o sea, podría ser 1, 2, 0,3, algún número fijo, multiplicado por la masa 1, por la masa 2, dividido por la distancia al cuadrado. En este caso la R puede ser el radio, pero es la distancia al cuadrado. Esta es la definición formal de la gravedad. Newton a la G esa la pone como una constante. Los físicos y los matemáticos a lo largo de la historia usan esto como una especie de simplificación de muchas cosas que no entienden. ¿Viste como en la teoría de Solow, que dice todo esto es Buffy. lo que los economistas no entendemos, que es la tecnología?
Bueno, los físicos tienen la misma muletilla y definen constantes, que no saben bien qué significan, saben que tiene alguna relación. Esto es la teoría de la constante de gravitación universal. Tiene dos implicancias más, que es, como están arriba en el nominador, mientras más grande sea la masa, más grande es la fuerza de la gravedad. Entonces se dice que la fuerza de la gravedad es proporcional a la masa y es inversamente proporcional a la distancia. Es decir, mientras más lejos están los cuerpos, menos es la fuerza de la gravedad que sienten entre ellos. Esto, bueno, tiene muchas implicancias. La fuerza de la gravedad es fundamental, se define por primera vez alrededor del año 1750, más o menos, y empieza a dar una primera idea de cómo fue que los cuerpos entraron en órbita. No sé si recordás, la vez anterior charlábamos sobre las órbitas que descubre Halley con el cometa. Halley Y se era el empiezan 8, ¿no? No era el 9. Halley era el 8, el que iba por la banda, por la otra banda iba Whiston, un hombre no querido que nosotros lo trajimos simplemente porque nos gustaba su referencia a la Biblia, pero en realidad tampoco es que era un científico deslumbrante, ¿no? Su teoría no se demuestra, pero terminan dándole a Newton el centro este que él define en la fuerza de la gravedad. Entonces empieza a querer explicar cómo era que la órbita se creaba, es decir, cómo puede ser que hay piedras flotando por el universo, que recordemos están compuestos de materia, y entran en órbita ellas. ¿Cómo fue que la Tierra terminó orbitando alrededor del Sol? Se crea esto que es una forma de explicarlo, es una especie de gráfico que, como para tener una intuición respecto a la gravedad. Es un ejercicio mental este. Supongamos que estamos en la Tierra que vemos ahí. Estamos parados arriba de una torre muy alta. La torre o el edificio muy alto, agarramos una pelota y la tiramos en línea recta. Recordemos, por la ley de la inercia de Newton, la primera ley de la mecánica clásica, si una fuerza no afecta el movimiento de la pelota va a seguir en línea recta al infinito. Tiene que haber algo que impida su movimiento. En este caso es la Tierra ejerciendo la fuerza de la gravedad de la pelota. Entonces la pelota cae curva, cae al punto A, que es el punto más cercano. Entonces, no solo depende de la fuerza de la gravedad, sino que depende de la velocidad con la que yo tiro la pelota. Si tiro la pelota más fuerte, la pelota cae un poco más adelante, así hasta el infinito, hasta que en un momento yo tiro la pelota tan fuerte, pero a una velocidad justa, que la pelota no cae sobre la superficie de la Tierra, sino que sigue dando vueltas. ¿Okay? Es como que empieza a ser atraída por la fuerza de la gravedad, empieza a bajar y empieza a girar en una curva alrededor de la Tierra. Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, la Estación Internacional, no sé si la ubicás, pero es una especie de edificio que está construido orbitando alrededor de la Tierra, lo que tiene que lograr el cohete que lleva a la Estación Internacional para arriba es vencer la fuerza de la gravedad y ubicarlo en una posición exacta para que empiece a orbitar referentes a las masas de las dos cosas y a la distancia. Si la distancia es un poco superior, la Estación Internacional perdería la órbita y se movería, se iría por el espacio flotando, y si fuese un poco menor, la distancia haría que caiga sobre la Tierra, se estrelle y sea un escándalo. Sería bastante trágico. Sería bastante trágico, que también ocurre con el caso de la Luna. La Luna es otro cuerpo que entra en órbita, cuando la humanidad se inspira en el caso de la Luna para enviar a la Estación Internacional con la fuerza de la gravedad a orbitar alrededor de la Tierra. Y recordemos que las fuerzas siempre tienen un efecto de acción y reacción, es decir, la Tierra atrae a la Luna y la Luna atrae a la Tierra. Hay una fuerza en ambos sentidos. La Luna es menos densa, tiene menos masa que la Tierra, entonces es la Luna la que orbita alrededor de la Tierra y no al revés. Pero la Luna también ejerce una fuerza de atracción. Esto es para cualquier persona que le guste la pesca o la navegación, por ejemplo, sabe que las mareas están explicadas por la órbita de la Luna. La Luna ejerce atracción sobre la Tierra y mueven todos los océanos, que son al final del día materia. Entonces la materia de los océanos se ve atraída por la fuerza de la gravedad para la Luna, y cuando la Luna va girando, el océano va subiendo o va bajando, va subiendo o va bajando, esto infinito. Por eso los primeros calendarios de la humanidad eran lunares, no eran solares, ¿no? Después creo que
Son los romanos los que Bien. establecen el imperio solar, el calendario solar. Una aclaración fundamental, por si hay algún manija que todavía no nos siguió el tema de las órbitas. Estamos hablando de la luna, la que se ve allá, el pedazo Claro. ese amarillo, blanco. No estamos hablando de luna del token, que Sí, no sí. orbita más. Ahí la fuerza de gravedad fue bastante dura, no tuvo Bueno, piedad. la hizo caer. La hizo caer. En este caso es como una luna que no logró orbitar bien y terminó desplomándose al infierno de los tokens. Claro, le prefiero al punto justo de los tokenomics y la ley de gravedad hizo lo suyo. No estaba bien calculada la órbita, seguro. Hay un error de cálculo. ¿Habrá alguna relación así casi proporcional entre tokenomics y leyes físicas? Las órbitas, bueno, la ley de acción y reacción, la ley de atracción, sin dudas. Sí, aparte de los tokenomics, es un equilibrio de los cuerpos, ¿no? Hay una cosa que es interesante de esto, que es pensar cómo los cuerpos entran en un equilibrio, entran en un... la Luna orbita porque está en una especie de equilibrio de fuerzas con la Tierra, si no se caerían. Los equilibrios son fundamentales para los tokenomics y para que no se nos caiga la Luna en la cabeza. Eh, la cosa es que esto empieza a ser muy complejo, ¿no? Para la humanidad hay un personaje histórico, ya lo mencionamos en el primer video, que es Einstein, Albert Einstein. Postula muchas cosas, quizás es el físico más conocido de la historia, o sea, yo creo que no debe haber una persona física de las ciencias exactas tan conocida como Einstein, y postula algo que se llama la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad es muy compleja de explicar, pero lo que dice Einstein es, cualquier interacción que se calcule, cualquier magnitud, o sea, cualquier fuerza ejercida, tiene que ver con el sistema de referencia, con el observador. No sé si tuviste la experiencia alguna vez de estar parado en un tren o en un subte, por ejemplo, y que haya un tren enfrente tuyo, y que el tren, y que de repente se empieza a mover el tren de enfrente, y que vos no sepas bien si es que tu tren se está moviendo o que es el tren del frente que se está moviendo. Entonces vos como observador, el movimiento termina siendo relativo a donde estás parado, a vos observador. No existe algo, si hay un observador afuera, en el andén del tren, él sabe que se está moviendo el tren de atrás, pero es relativo al observador y esto se conoce como la teoría de la relatividad. Empieza Mirá, a usar la ley de la gravedad de Newton y empieza a descubrir cosas muy complejas. Hay una puntualmente que tiene dos implicancias fundamentales, pero descubre algo que es la luz, ¿sí? La luz que todos conocemos, tiene una dualidad onda-partícula. Casi como si fuese esto de es relativo, que es si la luz es una onda o es una partícula. Una onda es una expresión de la materia que se transfiere energía sin que haya movimiento de materia. Por ejemplo, el sonido. ¿Sí? En el sonido se mueve, pero no hay un movimiento de materia con el sonido, sino que simplemente es una onda que se transmite de energía. Entonces Newton descubre que la luz tiene una dualidad onda-partícula. Entonces dice, bueno, si tiene partícula quiere decir que tiene masa, si tiene masa tiene que estar afectado por la ley de la gravedad, porque recordemos que siempre que haya dos masas involucradas se atraen. Nuestros cuerpos, por ejemplo, están atraídos por la fuerza de la gravedad de la Tierra y por eso nos quedamos parados. Hay un experimento que se hizo no hace mucho con dos mellizos, uno de ellos astronauta y el otro no, y uno de los mellizos se va a la estación internacional, es decir, se aleja de la fuerza de la gravedad de la Tierra, entonces la fuerza de la gravedad es mucho menor, y esto hace que, como el mellizo que queda en la Tierra se le compriman las vértebras de la columna vertebral, tenía una altura determinada, que era la altura que tenía en la Tierra, pero el otro mellizo, al no estar comprimida su vértebra por la fuerza de la gravedad, se empieza a estirar. Entonces, cuando vuelve, es más alto. ¿Sí? increíble. Eh, sí, es que son las masas. Vos estás atraído por la Tierra y la Tierra te atrae a vos también. ¿Dónde se contrata ese tratamiento? Es un tratamiento y tenés que ir a la estación internacional. ¿Y no le puedo mandar un mail a Elon Musk? Tenés que buscar algunas empresas que están yendo. Creo que es medio caro, no sé si vale tanto la pena. Pero bueno, supongo que en algún caso extremo puede ameritar irse a la estación internacional para crecer un poco, Bueno, en unos años, dependiendo del mercado. dependiendo del mercado. Eh, entonces dice, la luz tiene materia, entonces tiene que estar afectada por la fuerza de la gravedad.
Y ahí se encuentran por primera vez los famosos agujeros negros, ¿sí? El agujero negro, esto es medio difícil de explicar, pero vamos a tratar de llevarlo a la intuición, es un objeto muy densamente concentrado, con mucha concentración de materia. Entonces, al tener más masa, la fuerza de la gravedad que ejerce sobre el resto de los componentes del universo, lo que rodea al agujero negro, es más alto, es más grande la fuerza. Entonces, es tan grande que en particular ni siquiera la luz puede escapar. Por eso es que el agujero negro nosotros lo vemos negro, porque no tiene luz que escape del agujero, sino que la luz es absorbida por el agujero negro. Y acá tiene la segunda implicancia que dice Einstein, que esta frase es rarísima, sacada de contexto, pero es como el entramado espacio-tiempo es curvo. Casi parece que estamos en una película. El ¿Okay? entramado espacio-tiempo es curvo. Es curvo, es curvo. Esto es una intuición que tiene Einstein, es una intuición brillante. O sea, el nivel de simplicidad que le da a una cosa matemáticamente muy compleja es muy grande. Pero lo que dice es, ok, si yo tengo una pelota, en lo que estamos viendo en pantalla, y vamos a imaginar el espacio como si fuese una autopista metafórica, ¿no? No existe, pero vamos a imaginar el espacio como si fuese un canal por el que puede ir la pelota. Y la pelota, en algún momento de su movimiento, de su trayectoria, por la fuerza de la gravedad, baja, es como si el canal por el que va la pelota tuviese que bajar. Entonces, es como si el espacio estuviese efectivamente curvado para abajo y no hubiese otra posibilidad de movimiento, al menos en términos de fuerza. Se imagina la fuerza como si fuesen un montón de canales curvos y es una intuición que es cierta, que termina siendo demostrada. Es decir, todo el espacio que nos rodea en realidad es curvo y está apuntando hacia el centro de gravedad más cercano. En la Tierra es la Tierra, en un agujero negro es un agujero negro y demás. Pero tiene esta idea de el espacio-tiempo es curvo, se curva según la gravedad. Me gusta que es Eh, una frase que tira el espacio-tiempo es curvo, punto. no, claro, no sé bien por qué, yo creo que es más o menos así esto. La matemática no se resuelve aparte hasta mucho después, es realmente muy complejo. Stephen Hawking, el físico que está en la silla de ruedas, es uno de los que populariza esta teoría y descubre, profundiza mucho la teoría de los agujeros negros y se mete en esta idea del espacio-tiempo es curvo. Además lo hace de una forma que a todo el mundo le es fácil de entender, ¿no? Por eso es un físico muy popular. Llega un momento en el que dicen, che, todo esto que está ocurriendo es bastante complicado de resolver, empiezan a pasar esto de que si el átomo no es, si el átomo existe, no existe, tiene electrones, no tiene electrones, la luz es una onda, pero también es una partícula. Bueno, la teoría de la relatividad ha aplicado a casi todo, es decir, todo lo que vayas a ver es relativo, dice Einstein, a tu sistema de referencia. Emocionante, emocionante Sí, es que estándar. uno lo puede usar, ¿viste? Bueno, es relativo, qué sé yo, es relativo Lo, al sistema de referencia. lo sentí en carne propia la última vez que quise vender acciones, que me había acostumbrado al mundo cripto que vos comprás y vendés cuando querés. Voy a vender y me salta el cartelito, tenés que esperar a que abra el mercado. Claro, era a las 2 de la mañana. Dije, bueno, Claro. me acostumbré a otra cosa y ahora esto que para mí era normal y habitual, ya no es lo que era. Ya no es lo que es el tiempo es relativo a tu sistema de referencia. Si son las 2 de la mañana para vos, son las 2 de la mañana para vos, pero puede ser que la bolsa de Japón esté abierta, por ejemplo. Tendrás que vender en Japón en ese caso y no Claro, no sé si estaba aceptan vendiendo. Galicia. No, seguro que no aceptan Galicia, a las que le mandamos un saludo, por cierto, que estuvimos hablando de eso en la semana. Aparecen un montón de físicos y de químicos que dicen, vamos a simplificar un poco esto y vamos a empezar a pensar en sistemas, ¿sí? En un conjunto de objetos definidos y vamos a definir leyes para tratar de bajar un poco la pelota y decir, dejemos de irnos a cualquier lado, agujeros negros, curvatura espacio-tiempo, todo Claro, complejísimo. basta de humo, escribamos un white paper. Basta de humo, definamos algo, una certeza queremos. En esa certeza definen lo que se llaman las 4 leyes de la termodinámica. Hay 2 leyes que tienen una implicancia altísima. Hay 2 leyes que según que estés estudiando, que estés aprendiendo, sirven o no sirven. Las voy a leer en orden como aparecen. Esto es la ley cero de la termodinámica. Lo que dice la ley cero es, si hay un cuerpo en equilibrio con otro, y a su vez este otro está en equilibrio con un tercero, los 3 cuerpos están en equilibrio.
¿sí? Se plantea esta idea del equilibrio de los cuerpos del sistema. El equilibrio es un concepto termodinámico que dice la energía que ya sabemos que existe, fluye siempre del lugar con mayor energía al lugar con menor energía. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, tenemos un cubito de hielo en un vaso de agua. El vaso de agua tiene una temperatura mayor porque está en estado líquido. Entonces, una temperatura mayor es una mayor cantidad de energía. Lo que va a ocurrir es que ese sistema, con el tiempo, va a tender a estar en equilibrio, es decir, que el agua le va a transferir calor al hielo, lo va a calentar y van a entrar en un estado de equilibrio todo líquido, ¿no? Si estamos a temperatura ambiente. Si estamos adentro de un freezer, es al revés el proceso, se enfría. Pero tiende a ir del mayor lugar de energía al lugar de menor energía. Entonces, la energía tiende como a distribuirse, por decirlo de alguna forma, para equilibrarse. Equilibrada la emisión, ¿no? La emisión Claro. y la quema está equilibrada. Es más fácil La, en la física sí, en la física es un que en poco más los fácil. Bueno, no, economics. no sé, en realidad, si uno lo piensa en términos de tiempo, estos muchachos tuvieron unos 2000 años para enterarse de todo esto. Acabamos de arrancar, supongo que dentro de 2000 años los tokenomics estarán un poco más ¿Te pulidos. imaginás los tokenomics del 4022? Claro, entonces nos van y nos ven a nosotros y dicen, ah, pobres, tenían un sistema de emisión descontrolado, perdían el PEG. Claro. Esto es la ley cero de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica, ya la charlamos, es la energía no se crea ni se destruye, solo se conserva. Es decir, cuando la energía que hay total del sistema vaso de agua-hielo es constante a lo largo del tiempo. No se crea la energía ni se destruye, sino que simplemente se transfiere de un estado a otro estado. Y los estados dan lugar al concepto, al último concepto que vamos a charlar hoy, que para mí es una de esas definiciones casi poéticas que uno lo puede usar en cualquier contexto, en cualquier situación cotidiana y más o menos zafás, porque aparte quedás inteligente, ¿viste? Decís, no, esto pasa por la ley de la entropía, se Uy, llama. claro. La ley de la entropía es la segunda ley de la termodinámica. Y la entropía, bueno, insisto con esto, es un concepto fascinante completamente. Se suele decir que la entropía está relacionada al caos y al desorden. No es una muy buena explicación, pero ayuda a dar una intuición inicial. La entropía esencialmente dice, supongamos que tenemos esto que estamos viendo en pantalla, pelotas rojas arriba, pelotas amarillas abajo. Eso es un estado más ordenado de la materia, ¿sí? Es un estado con una menor cantidad de energía, vamos a llamarlo, porque está como muy ordenado. Lo que va a tender a suceder es que el sistema S tome su estado más probable. Entonces, si uno lo piensa en términos de intuición, van a tender a desordenarse las pelotitas. O sea, el estado más probable de ese sistema que estamos viendo a la izquierda, en términos estadísticos, o sea, hay simplemente 3 posibilidades de que tenga la distribución de la izquierda, hay 1,5 millones de posibilidades de que tenga la distribución de la derecha. Esto da lugar a la ley de Murphy, y bueno, si puede pasar, es probable que pase. Si algo puede salir mal, va a salir mal. Si algo se puede ir a cero, Si algo se pudiera hacer, lo más probable es que se vaya a cero. Entonces, es muy probable que el sistema se desordene. Entonces, con el tiempo, todos los sistemas, toda la energía disponible en el universo, tiende a desordenarse. Por eso se dice que la entropía es una medida del caos, en realidad, porque los sistemas desordenados suelen ser mucho más, vamos a llamarlo, volátiles que los sistemas ordenaditos, y la energía que hay en el universo tiende a desordenar permanentemente eso. Y esto tiene una implicancia que es muy interesante, que es los sistemas, en el caso del vaso de agua y el hielo, vamos a suponer que eso es un sistema cerrado. Entonces tenemos un total control del calor que se transfiere entre el agua y el hielo. Pero en realidad eso en el universo no existe. No hay ningún sistema cerrado. Siempre la energía se conserva, recordemos esto, pero en el universo no es que se transfiere todo el calor del agua líquida al hielo, sino que se dispersa la energía. Entonces está esta idea de cuando yo transfiero energía, por ejemplo, a un cubito de hielo, lo que estoy haciendo es desordenando el universo.
O sea, Sí. estoy aumentando la entropía, alguna, no importa cuál, y acá vuelvo a la idea de la constante de gravitación universal de Newton, de, bueno, no entiendo bien cómo funciona esto, no quiero hacer la matemática, no quiero hacer los cálculos. La entropía en la termodinámica es un poco eso. Es decir, che, calcular todo esto es muy difícil, yo solamente sé que se desordena. Y le pones Me un gusta, número. La me entropía del gusta. universo tiende a aumentar siempre. Es como, che, negro, ¿qué onda? ¿Qué andas haciendo? Nada, acá, desordenando el universo y tirás el ¿No? hielito. Literal, eso es un desorden del universo astronómico. Aparte, todo lo que hace es un desorden del universo. Es un concepto realmente muy poderoso la entropía. A mí me parece muy interesante cuando uno lo empieza a aplicar en cosas absurdas, ¿no? Pero, por ejemplo, una habitación ordenada tiene un menor nivel de entropía que una habitación desordenada, y todos sabemos que las habitaciones tienden a desordenarse. Esto es termodinámica, es física, es ciencia, pero además tiene implicancias filosóficas. El desorden es parte de la vida y aparte siempre va en aumento. Siempre es más desordenado lo que sigue que lo anterior. Eh, Salvo, bueno, que uno imprima energía, y lo chistoso de eso es que cuando uno le pone energía a algo, aún sin saberlo, está desordenando la energía en otro lado. Bien, Eh, Y esto, bueno, este es el tema, medio como la entropía. La idea era introducir la entropía, introducir alguna definición un poco más formal de la gravedad, porque todo esto que estamos charlando va a ser fundamental en lo que sigamos viendo cuando empecemos a definir cómo funcionan, por ejemplo, las máquinas, ¿sí? Hay una, hay una implicancia de esto que es muy importante y es con lo que me gustaría cerrar. Eh, Mucha gente a lo largo de la historia ha tratado de crear máquinas de movimiento perpetuo, es decir, máquinas que funcionen infinitamente, ¿sí? Y esto, por la primera ley de la termodinámica, sería posible, porque la energía no se crea ni se destruye, solo se conserva. Entonces uno dice, bueno, yo puedo hacer un sistema de evaporación de agua que se vuelva a volver líquida después y que se vuelva a evaporar y que se vuelva a volver líquida. Sería posible, pero por la segunda ley de la termodinámica eso es imposible, porque la energía siempre tiende a dispersarse, su caos tiende a aumentar, entonces nunca vamos a poder crear los humanos en esta serie de certezas que hemos ido diciendo, el halving de Bitcoin, el cometa Halley. La tercer cosa que podemos dar por cierta es nunca vamos a poder crear una máquina de movimiento perpetuo hasta que se demuestre lo contrario, quizás. uy, claro. Claro. Y con eso habría que cerrar todos los capítulos, ¿no? Acá cerramos el capítulo de hoy, por lo menos, empezando ya a meternos un poco más en la parte más técnica, hablando un poco de tecnología, porque también los dos anteriores capítulos fueron medio filosóficos, medio abiertos en su interpretación. La idea era dar un poco definiciones de fórmulas, termodinámica y demás. Dejamos igual un poquito de filosofía con eso de la frase de que todas las habitaciones tienden a desordenarse. Me parece que hay implicancias enormes, sobre todo para los jóvenes de entre 9 y 17 años que tienen que lidiar con sus padres y el orden de las habitaciones. Quizá hayamos cambiado el universo con algo tan simple como eso. Bueno, ya saben las generaciones más jóvenes que cuando tengan que argumentar por qué el cuarto está desordenado, pueden alegarlo a la entropía. Pueden decir, mira, esto yo no tuve nada que ver, es la entropía del universo que está en constante aumento, Ojo, hasta que se demuestre lo contrario. hasta que se demuestre Nos lo vemos la contrario. próxima. Una cosa que quiero dejar ahí, porque me hiciste acordar de algo en esta línea. Vamos a ponerlo en la caja de las fake news. Supuestamente Einstein mismo dijo, la teoría de la entropía es algo que nunca vamos a poder demostrar falsa. Dice, esta es la única ley de la naturaleza y la ciencia que hemos descubierto que va a ser verdad por siempre. Y si lo dice Upa. Einstein, mejor hacerle caso. Yo compro. ¿Hay token? No sé si hay token, hay que buscarlo. Después lo buscamos. Si no está, lo hacemos. Si no, lo hacemos. Ahora sí, gracias, negro. El Un gusto es placer siempre, como San. siempre. Hablamos.